los hermanos. Vamos a repartir las hojas rápidamente, Caleb. Ya tendrían que estar en las manos de los hermanos las hojitas. Vamos a estudiar ahora el libro de Jeremías. A ver, vamos a hacer un repaso mientras que el hermano reparte ahí. ¿Cuál fue el libro que estudiamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda cuál fue el libro que estudiamos? Isaías, exactamente, Isaías. Ok, ¿qué me pudieran decir de Isaías? ¿De qué se trata el libro de Isaías? Es un profeta, claro. Es un profeta de los mayores. ¿Por qué es mayor? ¿Porque era de mayor edad? ¿Porque era más importante? ¿Por qué razón se le llama profeta mayor? Porque tiene más contenido el libro, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tenía Isaías? 66. También era llamada la pequeña Biblia. La pequeña Biblia o el quinto evangelio. El quinto evangelio también le llaman algunos debido a el contenido abundante que tiene en cuanto al Mesías. Ok. Ahora, hermanos, vamos a estudiar el segundo libro de que pertenece a los profetas mayores. Estamos hablando del libro de Jeremías. Pocos libros en la Biblia exponen con tanta transparencia el corazón de un profeta. El profeta Jeremías, hermanos, es uno de los profetas favoritos de su servidor. El profeta Jeremías es donde podemos ver a un siervo de Dios amar al pueblo hasta las lágrimas. Jeremías, hermanos, podemos conocerlo y podemos estudiarlo. Jeremías entrelaza lágrimas, entrelaza un corazón contrito, tristeza, pero al mismo tiempo firmeza ante el pecado del pueblo. Jeremías es un libro que llama a un urgente arrepentimiento. Anuncia también un nuevo pacto, el pacto de Dios con Israel, un nuevo corazón. Tenemos que comprender Jeremías porque comprender Jeremías es comprender la agonía espiritual de ese pueblo aferrado a la idolatría. Entender Jeremías también es entender el coraje, la convicción, la fidelidad de un hombre que sigue predicando la palabra de Dios a pesar de sufrir y sufrir y sufrir. A pesar de los pocos o nulos resultados, él siguió predicando y predicando. Un carácter justo, un carácter fiel, un carácter de un verdadero hombre de Dios. Podemos ver también a Dios con misericordia, con amor, corregir a su pueblo y darle esperanza. El libro de Jeremías, el profeta. Vamos a estudiar un poquito acerca del libro de Jeremías. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme en esta hora. Bendito sea, Señor, gracias por dejarnos tu maravillosa palabra para poder estudiarla, para conocerla. Gracias por los hermanos y su fidelidad, Señor, para poder venir a aprender estudiando tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad, nos enseñe, nos capacite, Señor, y que seamos edificados el día de hoy. Gracias, Padre bendito, por tu palabra fiel que tenemos en nuestras manos. Te ruego, Señor, háblanos, úsame, límpiame, hazme un instrumento útil en tus manos, bendito Señor. En esta hora te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene Jeremías? ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene? En la parte de atrás nos dice, ¿verdad? Bien rapidito. ¿Cuántos tiene? 52. Alguien ha recomendado el poder leer un capítulo por semana dentro de su lectura y usted pudiera leer, ¿verdad? Cada semana Jeremías y durante el año usted puede leer Jeremías en 52 semanas, incluyendo el proverbio del día. Entre paréntesis, el libro de Proverbios tiene 30 capítulos. Usted puede leer la fecha, 31. Y usted puede leer
un capítulo según el día que corresponda. Por ejemplo, hoy ¿a qué estamos? A 4. ¿Qué capítulo de Proverbios tendría que leer? Pues el capítulo 4. Déjenme hablar, cuencano. 4. El capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4, usted pudiera leerlo cada vez. Y esta semana, usted pudiera leer la semana correspondiente del año en el libro de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Bueno, déjeme decirle que Jeremías fue un profeta, por supuesto, pero de la descendencia de los sacerdotes. Su papá se llamaba Hilcías. Hilcías era un sacerdote también. Ahora, ellos vivían en una comunidad levita que era perteneciente o que le tocó a la tribu de Benjamín en esa zona. Cerquita de Jerusalén vivían y el lugar se llamaba Anatot. Ahora, en ese lugar vivían algunos descendientes de sacerdotes que habían sido dados de baja, por así llamarlos, por causa de Salomón. Y ahí estaban los sacerdotes. Quiere decir que Jeremías pertenecía a una familia sacerdotal. Vea Jeremías capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1. Estamos viendo el personaje. ¿Quién fue este profeta Jeremías? Vamos a ver una idea de lo que era él. Dice ahí, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 10º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Ahora, el libro de Jeremías, hermanos, es una recopilación de escritos, de versos, de profecía, de biografía y de historia. Hay un escritor, un escriba, que sirve como secretario a Jeremías. Su nombre es, ¿alguien sabe? Baruch. Este escriba lo que hace es recopilar todos los escritos que Jeremías había hecho junto con los datos históricos y todo lo que se escribe de él, y lo reúne todo, y así obtenemos el libro del profeta Jeremías. Jeremías, entonces, hermanos, es este profeta de la descendencia de Aarón, que son los sacerdotes. Esa pequeña villa ahí llamada Anatot, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, ahí se encontraba este lugar. Entonces vean por favor ahora el capítulo número 16, una condición de Jeremías. Miren, algo que Dios le pidió a Jeremías. 16, 1 al 4. Dice ahí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacerán en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, como espada, y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Qué le pidió Dios como mandamiento a Jeremías? Que no se casara. Le dijo: no te vas a casar, ni tampoco vas a tener hijos. ¿Por qué razón Dios le pidió esto? Bueno, en los tiempos bíblicos, el casarse y el tener descendencia era señal de mucha bendición. Por eso encontramos versículos como el Salmo 127, ¿verdad? Encontramos ahí
si Jehová no edificare la casa, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, de hijos, de descendencia. Quien haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, señal de bendición era tener una esposa y tener hijos. Lo que Dios estaba usando en este momento con esta petición de Jeremías era que él mismo sirviera de una ilustración de la maldición que había en el pueblo por no estar bien con Dios. Por eso es que se le pide a Jeremías que no se case. Entonces estamos viendo algo de Jeremías, del personaje. Ya vimos quién era su papá, dónde nació. Hemos visto también cuál era su oficio, su profesión de profeta. También les he mencionado acerca de un escriba llamado Baruch. Jeremías le dictaba, él copiaba y tenía a su custodia todos estos mensajes que había predicado y dicho el profeta Jeremías. Mire por favor el capítulo 36, versículo 4. Baruch, acuérdense de Baruch. Jeremías, capítulo 36, el versículo 4. Ponga mucha atención para que aprenda, hermano. No se distraiga. Mire lo que dice Jeremías 36, 4. ¿Quién me ayuda a leerlo? 36, 4. Adelante. Mire, ¿quién escribió? Baruch. ¿Y quién le dijo que escribiera? Jeremías. Usted puede leer el capítulo 36 y ocurre un acontecimiento sumamente importante. Es importante y maravilloso. Resulta que el rey se le ocurre quemar el rollo de Jeremías. Agarra el rollo y lo quema. Después que lo quema, él piensa que ya se va a acabar lo que Dios había dicho, ¿verdad? Pero no. Dios otra vez nos muestra cómo su palabra es fiel, es eterna. Y luego le habla otra vez a Baruch y vuelve a escribir las mismas palabras. Aunque se haya quemado, nuevamente ahí tenemos la palabra de Dios. Vea el versículo 32 también. 32, versículo 32. Estamos en Jeremías 36, 32. Dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Entonces Baruch servía como escriba y tenía todos los rollos de las enseñanzas, de las profecías que Jeremías tenía. Jeremías ha sido llamado o conocido también como el profeta llorón. El profeta llorón o el profeta chillón, ¿verdad? También pueden decirle. ¿Por qué razón era el profeta llorón o el profeta chillón? Bueno, porque en repetidas ocasiones a Jeremías se le encuentra llorando. Llora por el pueblo. Llora porque son tercos, son necios, obstinados. Llora porque no hacen caso. Jeremías, hermanos, es uno de los predicadores que te tiene que parar firme delante del rey, de las autoridades. Había otros profetas falsos también ahí, que según hablaban de parte de Dios, prometían paz, pero ni siquiera había paz. Y él se paraba a predicar la verdad de Dios, y el pueblo, ¿sabe qué hacía? Todo lo contrario. Y eso es durísimo, hermanos. Si yo, que soy una pulga en el desierto, aquí predicando, yo predico, a veces me desgarganto predicándoles la palabra de Dios y luego veo que hacen todo lo contrario y me duele en el corazón. Siento tristeza porque no es al pastor al que rechazan, sino la palabra de Dios predicada. Porque no es lo que se predica aquí lo que piensa el pastor, sino lo que Dios dice. Y muchas veces no nos va a gustar lo que dice la Biblia, lo que predica el pastor.
pero tenemos que escuchar y hacer caso. Jeremías, él fue un predicador que lloró mucho por causa del pueblo necio, terco, testarudo, un pueblo que quiso seguir en su pecado, hermanos. ¿Y sabe? Jeremías contempló el cumplimiento de sus propias palabras, de sus propias profecías. En otras palabras, Jeremías dijo: ¡Hey, pueblo! ¡Arrepiéntanse! ¡Hey, pueblo! ¡Hagan caso! Porque va a venir juicio de parte de Dios. Va a venir Babilonia, se los va a llevar cautivos. Y el pueblo no hizo caso. Pero la tristeza que vemos es que Jeremías duró aproximadamente hasta la edad de 90 años, aproximadamente 85, 90 años de viejito. Pero él, hermanos, pudo ver ese cautiverio. O sea, pudo ver, hermanos, cómo la ciudad fue destruida, el templo. Pudo ver gente muerta, traspasada por espadas. Pudo ver toda esa tristeza del pueblo ungido de Dios, escogido, siendo llevado cautivo. Y eso lo escribe en un libro también, que se llama Lamentaciones. Entonces Jeremías llora y se le llama el profeta llorón. Mira un ejemplo ahí en el capítulo 9, verso 1. Jeremías 9, versículo número 1. ¿Quién me ayuda a leer Jeremías 9:1? A ver, Elías, adelante. Jeremías 9, versículo 1. Aguas. Fuerte, hijo. Aquí Jeremías está llorando. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes para seguir llorando, llorando. Mira el capítulo 13, versículo número 17. 13, 17. 13, 17. Dice la Biblia ahí: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías lloraba porque amaba a su pueblo realmente. Y al ver que el pueblo era soberbio, necio, él lloraba, lloraba y lloraba. Vea otro caso ahí adelantito en el capítulo 14, versículo 17. 14, 17. Vea lo que dice ahí. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Jeremías entonces es conocido como el profeta llorón, viviendo una vida de conflicto debido a sus constantes persecuciones que él tiene que sufrir, pero también ver la invasión de los babilonios, ¿verdad? Llevando cautivo a toda la gente. Jeremías tuvo un ministerio dirigido mayormente al pueblo de Judá, aunque también en Jeremías encontramos profecías dirigidas a otras naciones, a las naciones en general. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Babilonia y a otros pueblos. Vamos a llenar nuestras hojitas ahí entonces ahora. Él fue llamado desde muy jovencito. ¿Saben cuántos tenía aproximadamente Jeremías cuando fue llamado? Entre 17 y 20 años. Entre 17 y 20 años es llamado. Él dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Sí, miren lo que dice Jeremías 1:5 antes de llenar la hojita. Jeremías 1:5. Mire cómo se expresa Jeremías en esta parte. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué o te aparté, te di por profeta a las naciones. Jeremías fue elegido desde el vientre de su madre. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene propósitos y planes para nosotros aún antes de nacer.
Él nos conoce. Él tiene un plan para ti, un plan perfecto. Miren lo que dice entonces ahí, número 1, el personaje. ¿Quién fue el profeta Jeremías? Jeremías, hijo de, ¿qué dije? Hilcías, con H, anótele, Hilcías. Ahí aparece en Jeremías capítulo 1, versículo 1. Siguiente. Jeremías ha sido conocido como el profeta llorón. Llorón. Y ahí vimos varios versículos. Ahí ustedes los pueden anotar. Si quiere que se los repita, ahí los puedo repetir. 9:1, 13:17, el 14:17. Ahí expresa llorando. Siguiente. Fue asistido en su ministerio por un escriba. Este escriba, ¿cómo se llamaba? Baruch. Este escriba, Baruch. Sí, con C al último, Baruch. Ahí está la respuesta en la pantalla. Siguiente. Como señal profética, Dios ordenó que permaneciera soltero, que permaneciera sin casarse. Y ya les expliqué la razón de por qué Dios había permitido eso. Jeremías, hermanos, es un profeta que sufre mucho. Sufre bastante el pobre Jeremías. Es uno de los profetas que podemos ver sufriendo, o sea, padeciendo por causa de predicar la palabra de Dios. Miren, vamos a ver unos ejemplos. En Jeremías 11, versículo número 18. Jeremías 11, versículo 18. Dice ahí, Jeremías 11, 18. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaba a degollar, pues no entendían que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. ¿Sabe qué está pasando aquí? Está siendo amenazado de muerte Jeremías. Estamos en Jeremías 11, 18 y usted puede seguir ahí leyendo. Jeremías es amenazado de muerte en varias ocasiones. No solo eso, mire el capítulo 15, versículo 15. 15. Dice, tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni engrandecí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías, hermanos, en esta parte, usted lo puede ver más adelantito, dice, me tuve que apartar. Yo no me podía juntar con nadie, ni nadie se juntaba conmigo. Un aislamiento social. Jeremías recibió golpes, azotes. ¿Sabía que Jeremías también fue colgado en un cepo? Mire lo que dice el capítulo 19, versículos 14. 19, 14. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Noten aquí, Jeremías va al templo, se para en el atrio y empieza a predicar. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque se han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Fíjese bien, Jeremías tiene que pararse por mandato de Dios y predicar y decirles, ¡hey! Van a ser destruidos todos ustedes, porque son unos soberbios, porque son unos pecadores, porque no se arrepienten. Y miren lo que dice a continuación el capítulo 20. Pero el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Qué es azotar? Bueno, que agarró un látigo, que agarraron una cuerda, que agarraron un cabo
y le dieron durísimo a Jeremías en la espalda solo por predicar. Sigue ahí. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Y ahí, si usted sigue leyendo cómo Jeremías aquí, mire, le dieron unos buenos en la espalda por predicar. Lo pusieron en el cepo. El cepo, hermanos, era un instrumento de tortura por predicar la palabra del Señor. Luego, Jeremías, hermanos, se desanima como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y él dice: no, yo creo que ya no quiero seguir en la vida cristiana. No, yo creo que no, ya no. Mire versículo 17. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Fíjese lo que dice Jeremías: se burlan de mí, soy escarnecido. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Entonces, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, por predicar, por ser un buen predicador, por obedecer, me ha sido de afrenta, de escarnio. Me han azotado, me han maldecido, me han amenazado de muerte, me han aislado, me han pasado cosas. Versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjense lo que Jeremías en su desánimo dijo: oh, ya no voy a acordarme de Dios, ya no voy a hablar más de Dios, ya no aguanto más todo lo que me está pasando. Pero luego dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, Jeremías está diciendo: yo quería renunciar, ya no quería más, ya las pruebas eran muchas, ya no quería sufrir más, pero cuando lo quise hacer, cuando quise alejarme, había en mi corazón, como un fuego metido en mis huesos. Yo quise sufrirlo, pero no pude, así que tengo que seguir adelante. Yo no creo que nadie de nosotros haya padecido o esté padeciendo algo parecido, aunque sea chiquito, como Jeremías, ¿no? Sin embargo, él siguió predicando y predicando. Cuando llegue el desánimo, acuérdese que Jeremías padeció y él siguió adelante, hermanos. No se detenga. El sufrimiento que usted tiene, las burlas que le hacen en el trabajo, la escuela o lo que sea, no son comparables con la gloria venidera que hemos de recibir de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No solo eso, mire más adelante lo que le pasa a Jeremías, capítulo 38. Y me estoy saltando muchos detalles, pero mire Jeremías 38, el versículo 1 en adelante. Jeremías 38, dice ahí: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Galadías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selamías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedase en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto entregará una ciudad en manos del ejército de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. ¿Qué dijeron los príncipes al rey? Que muera Jeremías. ¿Por qué? Por la predicación que anda dando. No queremos que Jeremías predique eso. Y ellos decían, versículo 4, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Era acusado de ser un traicionero, de haberse cambiado con los caldeos, con los de Babilonia, como traidor. Y le dicen al rey: vamos a matarlo, rey, no queremos que él predique eso, no nos sirve esa predicación. 5.
Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino ¿qué? Cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué es cieno? ¿Alguien sabe? ¿Qué es cieno, hermano? Lodo mojado, barro, pestilente, lodo podrido. Algunos han dicho que este cieno también tenía excremento. ¿Por qué bajaron a Jeremías ahí? Por predicar la palabra de Dios. Jeremías está sumido literalmente en una cisterna llena de asqueroso cieno por predicar la palabra. ¿Usted ha sufrido algo así? ¿Usted ha sufrido algo así? No. Jeremías, hermanos, estaba sufriendo todo eso por causa de ser fiel al Señor, por causa de predicar la verdad. Él no podía ablandar ni mentir. Él tenía que predicar lo que Dios le decía. Y eso le costó el estar en esa cisterna fangosa, asquerosa, siendo acusado de traidor, siendo acusado, hermanos, de haberse pasado a los de Babilonia, rechazado por el rey, por las élites, por los sacerdotes, rechazado por el pueblo, rechazado aún por su propia familia, pero él tuvo que seguir predicando la palabra. Luego de echarlo en la cisterna, no le dieron ni agua ni comida. Mire lo que dice el versículo número 8. Eben-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Obviamente no le llevaron su comida ahí, en el fango. Él estaba sumido en el fango, estaba sumido asquerosamente ahí. La vida de Jeremías nos enseña, hermanos, ahí cómo es que podemos seguir adelante a pesar de las pruebas y luchas que podamos enfrentar. La vida de Jeremías nos enseña que la fidelidad de Dios no evita el sufrimiento, pero sí garantiza su presencia, su dirección y su galardón. ¿Y qué si Dios quiere que sufras, hermano? La vida cristiana no está libre de sufrimiento. Jeremías es la prueba de ello. Job es otra prueba de ello. La vida cristiana no se trata solo de sigo a Cristo, sigo a Dios, si todo va bien, pero si las cosas van mal, ¿seguirías a Dios? Algunos creo que no. Veníamos hablando con el hermano Basilio acerca de la conveniencia de algunas personas por Dios. Decía el hermano, algunos solo siguen a Dios por una conveniencia material, pero cuando no lo necesitan ya no lo buscan. Y yo me pregunto en este momento, si Dios cambiara tus circunstancias, si tuvieras que sufrir como Jeremías, ¿seguirías fiel a Dios? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? ¿Seguirías leyendo tu Biblia? ¿Seguirías orando? ¿Seguirías confiando en Dios? ¿O solo eres cristiano cuando todo va bien? Cuando todas las cosas están en orden. Ahí sí amamos a Dios, ahí sí le seguimos, ahí sí le buscamos. Pero cuando todo va mal, sería interesante poder ver lo que sucedería. Vamos a llenar nuestras hojitas mejor. Número 5. El tema central del libro, ahí lo voy a poner, el tema central del libro, anótele ahí. Número 5. El tema central del libro es juicio por el pecado, llamado al arrepentimiento y promesa de la restauración futura. El libro de Jeremías se trata, hermanos, en la primera parte de la vida de Jeremías, de las predicaciones antes del cautiverio, que se arrepientan porque viene juicio.
Y luego Jeremías también les da la promesa de restauración futura. Restauración futura. Estamos en el número 5, restauración futura. Jeremías es el profeta a quien Dios le revela cuántos años iban a estar cautivos los judíos en Babilonia. ¿Cuántos años iban a estar cautivos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos años iban a estar cautivos los israelitas? 70 años. Lo encontramos en este libro, en Jeremías. Entonces, en el libro de Jeremías tenemos su biografía, sus enseñanzas antes del cautiverio, el proceso del cautiverio, pero también una esperanza de que iban a regresar a su tierra, de que Dios los iba a restaurar también. Número 7. Número 7. 6, perdón. El pecado principal de Judá fue anótele, idolatría. La idolatría. Qué tremendos estos idólatras, hermanos. Mire, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de su idolatría. Jeremías 7:31. Jeremías 7:31. Alguien que me lo lea rapidito. Jeremías 7:31. ¿Quién me lo lee? Jeremías 7:31. ¿Quién lo tiene? Jeremías 7:31. ¿Nadie? ¿Quién? Adelante, por favor. Sí. Gracias. Miren, aquí está un ejemplo de la gran idolatría que el pueblo estaba practicando. Y una de esas idolatrías era hacer quemar a los bebés a un dios llamado Moloc. Ese dios Moloc se había establecido un sistema de sacrificios de niños, de bebés, a ese dios. En ese valle de Hinón, fuera de Jerusalén, ahí ellos sacrificaban los hijos, los bebés, a ese dios Moloc. Los quemaban, hermanos. Mire el capítulo 19, versículo 5. 19:5. 19:5 dice: y edificar en lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios está denunciando su terrible idolatría. Adoraban a Moloc, adoraban a Baal y a otros dioses. Mire otro ejemplo, por favor, ahí vea el versículo, capítulo 32, 35. 35. Dice así: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces el pecado grave que los israelitas tenían eran que habían dejado de adorar al verdadero Dios y ahora estaban adorando ídolos literalmente satánicos. Y déjeme decirle que la idolatría es satánica. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso nadie debería tener ninguna estatuita en su casa, ni un retratito ahí de un ídolo, porque la Biblia enseña que son demonios, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no solamente ellos adoraban a esos ídolos demoníacos, también había una que adoraban. Mira el capítulo 7, versículo 18, y esta la siguen adorando en Cuenca todavía. Capítulo 7, versículo 18. 7:18. Vea lo que dice la Biblia ahí. 7:18. Dice ahí la Biblia: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas
a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. ¿Por qué Dios iba a traer el juicio? Porque los israelitas, todos juntitos, toda la familia, dice ahí, ¿verdad? Los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego, las mujeres hacían la masa para llevar ofrendas a la reina del cielo. Ofrendas a los ídolos falsos. Mire el capítulo 44, versículo 19. 44, 19 también. Qué pecado tan terrible es la idolatría. La idolatría tiene sumido a Ecuador. No van a prosperar, no vamos a prosperar entre tanto que no se deje la idolatría. Es una maldición. Dios está en contra y airado contra los pueblos idólatras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La idolatría lleva a la perversión. La idolatría lleva a la pobreza. La idolatría lleva, hermanos, a la borrachera. La idolatría es un terrible pecado. Mire, 44:19. 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de vuestros? Híjole. Estos mareados, ¿verdad?, hacían caso a las mujeres. Las mujeres, todos estaban de acuerdo. Versículo 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo y a los hombres y a las mujeres, a todo el pueblo que les había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y vuestro pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra será puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. ¿Por qué? Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduviste en la ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. La idolatría fue la principal causa por la cual vino gran destrucción, desolamiento, juicio, muerte, maldición. Y era el pueblo de Dios, Estamos en el número 6. El pecado principal de Judá fue la idolatría persistente. Número 7. Los capítulos 46 al 51, Jeremías profetiza juicio contra las, anótele, naciones. Contra las naciones. Déjame le digo aquí, el libro lo podemos estructurar en 4 partes. Hay otras maneras de poderlo estructurar o dividir, pero vamos a ubicarnos en 4 partes. La primera parte son las profecías tempranas contra Judá, del capítulo 1 al 25. Son profecías antes del cautiverio. La segunda parte del libro es del capítulo 26 hasta el 45. Ahí Jeremías nos narra biografías y eventos personales de su vida. En la tercera parte que estamos viendo, 46 al 51, vienen los juicios contra las naciones. Y la última parte de Jeremías es un epílogo histórico, un paralelo a Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Y son las 4 partes que pudiéramos dividir el libro. Número 7, entonces dije, Jeremías profetiza el juicio contra las naciones. Número 8, el corazón teológico del libro es la promesa, anótele ahí, del nuevo pacto. Nuevo pacto. En el libro de Jeremías encontramos esta hermosa profecía que cumple el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lo voy a leer en Jeremías 31:31. Dice ahí la Biblia, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y este cumplimiento lo tenemos, por supuesto, en el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo dice el Señor Jesucristo. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Ese nuevo pacto lo tenemos en el Nuevo Testamento. Número 9, uno de los elementos simbólicos que usó Jeremías. En el libro de Jeremías es uno de los profetas que más símbolos utiliza en sus enseñanzas o predicaciones. Por ejemplo, él anuncia un almendro. Utiliza un almendro para dar una profecía. Él utiliza una olla hirviendo inclinada hacia el norte. Usa una vasija quebrada en los pies del alfarero. Usa un yugo de madera y también usa un cinturón podrido, un cinturón de lana. Esos son algunos de los elementos que Jeremías utiliza para predicarles al pueblo. Vea entonces versículo 9. Uno de los elementos simbólicos que usó fue anótele, cinto de lino. Cinto de lino. Y si usted va ahí al archivo de YouTube de las predicaciones, hay una predicación que yo di aquí en la iglesia que se llama cinto podrido. Pasó el hermano Basilio al frente y traía un cinto de los buenos, dice. Bueno, está ahí esa predicación, cinto podrido. Número 10, vamos acabando. Número 10, Judá practicaba sacrificio de niños al dios Moloc. Anótele ahí, Moloc. Moloc. Algunos han identificado a este dios con brazos extendidos así. Y lo hacían calentar, era de puro hierro. Y lo hacían calentar y ponían a los bebés en los brazos del ídolo caliente. Y se quemaban los bebés, obviamente, y luego caían y el fuego terminaba de consumir a esos niñitos. Qué bueno que ya no se practica eso, ¿verdad? Somos cristianos y ya no adoramos a esos ídolos falsos. Número 11. También adoraban a Alá, y póngalo con R minúscula, por favor, porque no hay una reina, hay un rey, y ese rey es Jesucristo. Número 12. Políticamente, la reforma del rey, anótele, Ezequías, fue superficial. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos sobre este rey Ezequías. Ezequías, déjenme, llego hasta allá. Ezequías, hermanos, está por ser invadido por Sennacherib y está Isaías. Y él hace reformas. ¿Se recuerdan o no? Él hace reformas. Luego el pueblo vuelve a caer. Y luego viene Josías y vuelve a hacer reformas para que ya no vuelvan a pecar de idólatras. Y sí reforma un poco, pero otra vez el pueblo va al mismo lado. Como dice la Biblia, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada, el chancho lavado, a revolcarse al lodo, otra vez vuelven. Entonces, si hubo una reforma con Ezequías, hubo otra reforma con Josías, pero otra vez el pueblo vuelve a caer, vuelve a lo mismo. Número 13, la nueva potencia mundial que surgió en su época fue, número 13, Babilonia. ¿Se recuerdan cuál fue la anterior nación o imperio antes que conquistaron a los samaritanos, al reino del norte? Los asirios, ¿verdad? Ellos fueron antiguos, pero ahora Babilonia surge. Usted puede leer ahí Daniel, puede ver a Nabucodonosor. Algunos ni pueden decir eso, ¿verdad? Trabalenguas. ¿Cómo hermana Vivi?
Eso, hermana. A ver, ¿quién más? ¿Quién puede? Hermano Leo, Nabucodonosor. Nacunosor dice. No hay problema, es un lenguaje que tenemos que ir aprendiendo de la Biblia, ¿verdad? Yo tampoco no podía decir y luego aprendimos a decir Nabucodonosor. Ese era el rey de Babilonia. Número 13, entonces dijimos, fue Babilonia. 14. Judá fue conquistado por Babilonia en 3 deportaciones. 605, 597 y en el 586. 586. En la primera deportación, en el 605, se fue uno de los personajes muy famosos, Daniel. Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? Que les cambian sus nombres allá en Babilonia. En esa primera deportación, déjeme decirle entonces que Daniel estaba vivo y era un joven cuando Jeremías estaba predicando. O sea, se conocieron el profeta Daniel y Jeremías. Jeremías era un señor, un profeta ya grande, y Daniel era un joven todavía. Él escuchó las predicaciones de Jeremías. Gloria a Dios, porque hay veces que nosotros no podemos ver. Vamos a ganar almas. Hay gente que no nos hace caso, pero gloria a Dios que habrá un Daniel, uno aunque sea, que escuche, que se convierta. Alguien con un corazón blando. Número 15. ¿De qué predicó Jeremías? ¿De qué enseñó Jeremías? Jeremías declaró, el 14, perdón, dijimos ahí, en el año 586. 15. Jeremías declaró que Judá sería destruida no por fuerza de Babilonia, sino por juicio divino. Cuando Jeremías empieza a predicarles, les predica que van a ser llevados cautivos, que más vale que se entreguen voluntariamente porque Dios ya ha decidido su juicio. Fue por juicio divino, hermanos. Y miren, cuando Dios le colma la paciencia, hermano, ahí viene el castigo duro. ¿Sí me está escuchando, hermano? Que Dios puede castigarte, que eres su hijo. Hermana Marcia, ¿alguna vez ha castigado a sus hijas? Debería hacerlo más seguido. No, todos hemos castigado a nuestros hijos alguna vez, y si no, deberíamos hacerlo. No porque los odiamos, sino porque queremos que se corrijan, que no cometan errores, que sigan el camino recto, bueno. Los hijos a veces no entienden, lloran, sufren, no entienden, pero uno como papá sabe que hay que darles castigo para corregirlos, para que no fracasen, para que no sean vagos, para que sean disciplinados, cumplidos, para que les vaya bien. Y si nosotros hacemos eso, ¿usted cree que Dios no va a hacer lo mismo? Déjeme decirle que en el libro de Hebreos dice que Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que más vale que nos andemos bien, hermanos. Algunos dicen, ay, tengo muchas pruebas. ¿No será que Dios te está castigando porque no te quieres arrepentir? Deberías de pensarlo. Deberías de pensar 2 veces de volver atrás al mundo, a revolcarte allá, porque viene juicio de Dios. Dios es paciente, es paciente. Manda un Jeremías, arrepiéntete. Manda otro Jeremías, arrepiéntete. Pero cuando ya no haces caso, papá, Dios tiene que traer un juicio grande y vas a llorar. Vas a llorar. Más vale que hagamos caso por la buena. Número 16. Aconsejó al pueblo que, una vez tomada la ciudad, debían rendirse, anótenle, rendirse para sobrevivir, rendirse. Por eso Jeremías fue acusado de traidor, porque le decía al pueblo, ¿verdad? ¡Ey! Ya no luchen, ya no peleen, ya es demasiado tarde. Salven su vida, entréguense voluntariamente. Dios ha determinado este juicio. Y los príncipes, los gobernantes, pues no querían que Jeremías predicara eso. Por eso lo echaron a la cisterna. ¿Era de él o era mensaje de Dios? Era mensaje de Dios. A veces, hermanos, tenemos que predicar la palabra, aunque a la gente no le guste. Si es de Dios, hay que darle. Hay que dar la palabra de Dios. No es mi palabra,
No es su palabra, es la palabra de Dios la que debe de ser predicada. Número 17. Profetizó que Babilonia, instrumento de Dios, también sería, anótele, destruida. Destruida. Y mire, usted puede ver el cumplimiento de estas profecías. Aproximadamente, completamente tuvieron que pasar 500 años después de la profecía que Jeremías dio para que Babilonia fuera completamente destruida. Era la profecía que Dios dio y se cumple lo que Dios dice. Número 18. Enfrentó profetas falsos que garantizaban, anótele, paz cuando no había paz. Y todavía hay de esos profetas falsos que quieren hablar de parte de Dios. No te preocupes, chiquito, tú peca. Al cabo Dios no se enoja. No, Dios es tan grande que perdona todito. Dios te entiende. No, hay paz. No. Tú con que ores en tu casa, tú con que leas la Biblia en tu casa, con eso Dios está ahí también. Hay paz. Pero hermanos, así como hay en estos días, en los días de Jeremías había también profetas que según hablaban de parte de Dios, muy bonito todo, decían que había paz cuando no había paz. No tenemos por qué dejarnos engañar, hermanos, aunque nos duela, aunque no nos guste, tenemos que escuchar la palabra de Dios. De hecho, en el libro de Jeremías encontramos uno de los símiles o símbolos de la palabra de Dios. Porque dice ahí la Biblia, mi palabra es como martillo que quebranta la roca. ¿Y sí o no que tenemos corazones bien duros? Somos bien duros, hermanos. Si somos honestos, somos bien duros. Y la palabra tiene que golpear, tiene que dar hasta que ese corazón duro se rompa y que Dios nos dé un corazón de carne, tierno, dócil, obediente a Dios. Número 19. Además de ser amenazado de muerte, Jeremías fue arrojado a una, les dije, cisterna fangosa, una cisterna con cieno. Algunos, como dije, creen que tenía hasta excrementos ahí en ese lugar. Por último, número 20, Jeremías fue rechazado no solo por el rey y la élite, sino incluso por su propia familia. Incluso por su propia familia. Miren, hermanos, el libro de Jeremías nos enseña la fidelidad a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa quienes te rechacen por ser cristiano. Sigue amando a Cristo. Sigue en los caminos del Señor. No todo se ha terminado. Continúa fiel, aunque tus primos, tus hermanos, tus papás, tus tíos te rechacen, te critiquen y te juzguen por ser cristiano. Sigue fiel al Señor. No renuncies. Jeremías termina, hermanos, muerto en Egipto. No nos relata la Biblia eso, pero Jeremías fue llevado forzosamente a Egipto con un grupo. Y la historia, la tradición judía nos dice que allá lo terminaron apedreando y murió apedreado el profeta Jeremías en Egipto. Hubo momentos de lágrimas, sufrimiento, hambre, persecución, de amenazas. Un periodo de predicación con lloros. El pueblo no hacía caso, no se convertía. Y mire, vino un gran juicio de parte de Dios a su propio pueblo. En medio de ellos había un profeta predicándoles, como lo habrá con el favor de Dios en esta iglesia, que te va a predicar, que te va a advertir, que te va a aconsejar, que va a llorar por ti también, al ver cómo te consume tu pecado por no arrepentirte, por no seguirlo. Y al ver la alegría de ver jóvenes, señoritas, matrimonios que siguen en pos del Señor.
que hacen cambios y podemos ver la grandeza de Dios obrando. Que Dios nos dé la fidelidad de Jeremías, la constancia, que nos dé el corazón de Jeremías, un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Gloria a Dios que no tenemos que sufrir de esa manera todavía, hermanos. Como dije, el mayor sufrimiento que tienen es dejar la cama para venir a la iglesia. Qué sacrificio tan grande apagar un ratito los datos del celular para poder ir a la iglesia. Qué sacrificio tan grande, hombre. Dormir un poquito tarde los jueves. Uf, qué sacrificio estamos haciendo por el Señor. La verdad es que no estamos haciendo nada, hermanos. Y deberíamos de aprovechar que tenemos todo para ser buenos hijos de Dios. El libro de Jeremías, un hermoso libro de 52 capítulos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por el libro de Jeremías, estos 52 capítulos llenos de amor, llenos de predicación, de juicio, llenos, Señor, de ti, de tu misericordia, de tu amor por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a tomar consejo de este libro, de poder recordar que tú no estás jugando, que tú deseas un pueblo